Pues buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada que yo creo que viene muy bien traída. Enhorabuena a Espíritus de España por organizar justamente hoy este seminario, ya que las noticias que vamos a contar a continuación pues las ponen, si cabe, más de actualidad. Así que muchas gracias a todos los que se han conectado y gracias también, por supuesto, a los ponentes que nos van a acompañar. Que son bastantes y de un nivel pues, que yo creo que van a mostrar la realidad que hay detrás de los aranceles de forma muy clara y nos van a ilustrar con sus experiencias. Les invitamos a que interaccionen en las redes sociales a través del hashtag que pueden ver en la pantalla, Realidad Aranceles, lo cual pues dará mayor repercusión también a este encuentro. Antes de comenzar, unos pequeños detalles técnicos. La jornada se va a desarrollar de forma en todo seguido en cuanto al programa que estaba establecido y al final pues tendremos una ronda de preguntas para la prensa que podrán ejercer sus preguntas indicando el nombre de la persona que hace la pregunta, a quién va dirigida, el medio para el que trabaja y la propia pregunta, por supuesto. Así que con esas indicaciones técnicas vamos a comenzar y para ello, pues como decía ayer, conocimos la noticia del acuerdo que se había llegado entre la Comisión Europea y Estados Unidos para suspender la duplicidad del arancel al whisky americano y al bourbon que hubiera entrado en vigor el 1 de junio. Por lo tanto, y por este acuerdo, el arancel seguirá estando al 25% como está ahora, lo cual no es una decisión definitiva, ya que este acuerdo es para un máximo de 6 meses y les da tiempo a ambos bloques para ir y continuar negociando. Así que tendremos que estar muy atentos porque esta amenaza pues seguirá ahí latente. Y para ver cuál es la situación real, vamos a entrar ya en materia y lo vamos a hacer de la mano del director general de FIAP, don Mauricio García de Quevedo, y don Luis Carazo Jiménez. Don Mauricio García Quevedo es el director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas. Buenos días, Mauricio. Buenos días. Y don Luis Carazo es el jefe de unidad de la DG Agri de la Comisión Europea. Buenos días, Luis. Vamos a ver, vamos a empezar primero, le voy a dar la palabra a Mauricio para que pueda explicarnos y hacer un zoom de cuál es la situación que se vive ahora mismo en torno a los aranceles y así podemos empezar a hablar y podéis poner en contexto la situación en la que nos encontramos. Mauricio, cuando quieras. Gracias, Ricardo. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Federación Española de Espirituosos por la organización de esta jornada virtual y por invitar a FIAP. Les voy a dar unas pequeñas pinceladas de la importancia de la industria de alimentos y bebidas, tanto en Europa como en España. El sector de la industria de alimentos y bebidas es el sector manufacturero más grande de la Unión Europea, tanto en términos de valor añadido, 266.000 millones de euros, 1,2 billones de facturación, como de empleo, casi 5 millones de personas de empleo directo en este sector. Además, es el mayor exportador mundial de alimentos y vendida con una tendencia creciente en los últimos 10 años, llegando a duplicar las cifras de exportaciones. Las ventas a países fuera de la Unión Europea alcanzaron en 2020 los 144.000 millones de euros, 7,23% del total de las exportaciones extracomunitarias y además con una balanza comercial positiva de 60.000 millones de euros. En España, la industria de alimentos y bebidas tiene un peso sobre la manufactura del 20%, con un valor añadido bruto de 25.000 millones y es el 21% del empleo. Durante el año 2020, un año marcado, como saben todos ustedes, por la pandemia, la internacionalización se vuelve a destacar como un puntal de crecimiento de nuestro sector importantísimo. Las exportaciones se situaron en los 34.000 millones de euros, con un crecimiento del 4,4% con respecto a 2019. Quitando el efecto del porcino por la peste asiática, por la peste porcina asiática y las exportaciones del porcino a ese destino, quitamos ese efecto, estaríamos cayendo las exportaciones un 0,9%, que en el contexto global pues creo que es un resultado bastante positivo. Y además, en este contexto negativo, tenemos que tener dos grandes amenazas que fueron el Brexit y el impacto ocasionado por los aranceles estadounidenses que hoy nos ocupan, ¿no?
Hay que destacar que la industria española es la cuarta economía exportadora de la Unión Europea, con una cuota de 11, y además abrimos cada vez más mercados. La dependencia de la Unión Europea ya solo es del 55%, que pone manifiesto que casi la mitad de nuestras exportaciones van a terceros países fuera de la Unión Europea, ¿no? Y de cara a las importaciones europeas, es el sexto en importancia con una cuota del 6, ¿no? Lo segundo que quiero transmitirles es la relevancia del mercado estadounidense para la industria de alimentación y bebidas. En el caso de la Unión Europea, durante 2020 las exportaciones alcanzaron los 19.600 millones, un 6% total. Y las importaciones norteamericanas, 3.700 millones de euros, un 2% total. Si lo miramos esto en España, hacemos tú en España, observamos que en Estados Unidos nuestras ventas alcanzaron los 1.900 millones de euros, lo cual representa casi el 6% del total de exportaciones. Y además, si se excluye el efecto de las exportaciones de porcino a China, se convierte Estados Unidos en el primer socio comercial fuera de la Unión Europea. Las importaciones de España de productos del país norteamericano suponen el 3,24% del total, con 344 millones de euros. Esto solo para poner de manifiesto la importancia de la industria a nivel europeo, a nivel español, y la importancia del mercado de Estados Unidos, tanto para Europa como para España. Por lo tanto, es fundamental mantener esta relación con un socio comercial estratégico del que no podemos prescindir y que es vital para seguir impulsando el crecimiento económico a ambos lados del Atlántico. Por tanto, para nosotros es muy importante el diálogo que se ha empezado a establecer. En concreto, desde FIAP y como portavoces de la plataforma afectados por los aranceles, queremos aprovechar este foro para manifestar a las autoridades y administraciones de ambos lados del Atlántico, norteamericanas, europeas y españolas, que celebramos que la Unión Europea y Estados Unidos hayan reactivado las negociaciones multilaterales. Esperamos que concluya de forma exitosa y que puedan eliminarse los aranceles a todos los productos, tanto norteamericanos como europeos, de nuestro sector, afectados tanto por la disputa del aluminio y el acero como el conflicto de las aeronaves civiles, que nada tienen que ver con nuestra industria. Por darles un dato, en el caso de los aranceles derivados del caso Airbus-Boeing, desde octubre de 2019, 113 productos de 9 categorías, que suponen el 53% de total de las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas, se han visto envueltos en esta disputa comercial ajena a nuestro sector y soportan aranceles del 25%. Ello ha tenido, como pueden imaginar, un impacto muy negativo, marcada con pérdidas de hasta el 70% en algunas categorías de producto. Otro claro ejemplo es el caso del whisky bourbon estadounidense, afectado por unos aranceles impuestos por la Unión Europea en el marco de la disputa del aluminio y del acero de un 25%. En este sentido, celebramos la decisión comunicada durante el día de ayer, realizada por la Comisión Europea, de no doblar de manera automática los aranceles, dejando un periodo de 6 meses los actuales aranceles del 25% mientras avanzan las negociaciones. También son de especial preocupación los aranceles impuestos por la anterior administración estadounidense a la aceituna de mesa española desde 2018. Durante esta jornada tendremos la oportunidad de debatir y conocer cuál es la situación que está experimentando la industria de la alimentación y bebida a través de algunos casos prácticos de empresas, como en la posterior mesa redonda, que me parece muy interesante. Voy a ceder ahora la palabra a don Luis Carazo, jefe de unidad de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, pero antes me gustaría dejarle planteadas algunas preguntas. La primera es cómo hemos llegado a esta situación en la que un sector como el alimento y bebida sufren el impacto de decisiones de otros sectores, ¿no? Segundo, ¿qué medidas se está tomando de la Unión Europea para solventar esta situación y para cómo paliar los efectos sobre los sectores afectados? Y por último, ya de rabiosa actualidad, ayer conocimos que se ha decidido doblar los aranceles del whisky americano y bourbon durante un periodo máximo de 6 meses, mientras se retoman las negociaciones y acercamientos sobre el conflicto del aluminio acero. Por tanto, Luis, ¿qué escenario nos podemos encontrar si pasado ese periodo no se solventa el conflicto del acero y el aluminio? Y en paralelo, ¿qué se puede esperar de la suspensión temporal de los aranceles derivados del caso Airbus-Boeing, cuya suspensión temporal finaliza el 11 de julio? ¿Y cuál es el procedimiento de la Comisión en resolución de ambos conflictos? Por último, reiterar nuestro agradecimiento a la Federación Española de Espirituosos por la organización de esta jornada y el compromiso de la FIAP y la industria para trabajar en defensa de los intereses de nuestros asociados y que la relación comercial España-estadounidense sea fuerte y continúe aumentando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio, por esta presentación y muchísimas gracias a los organizadores, la Asociación de Espirituosos de España, por la invitación y por la organización de este seminario. En los próximos 15 minutos voy a tratar de compartir con ustedes la visión de la Unión Europea sobre un tema que efectivamente es de rabiosa actualidad. Y me gustaría no solamente dar las gracias a la Asociación de Espirituosos de España por la invitación, sino felicitarles por la clarividencia que han tenido de organizar este seminario hace unos cuantos meses ya, justamente el día posterior a la decisión
positiva, que ya ha sido comentada, de no continuar con la escalada en el aumento de las sanciones referentes a las importaciones de Estados Unidos. Con lo cual, el que decidió la fecha, enhorabuena, porque dio en el clavo, como solemos decir normalmente. Me gustaría hacer un poco una presentación de cuál es la visión desde el punto de vista de la Unión Europea y, de paso, tratar de contestar algunas de las cuestiones que han sido planteadas ahora mismo por el director de la FIAP. En primer lugar, tenemos dos tipos de sanciones y creo que es muy importante explicar cuál es la diferencia en su génesis y en sus consideraciones jurídicas. Las primeras son las sanciones, vamos a empezar, por las que nosotros llamamos del procedimiento 232, son unas sanciones que en su día la Unión Europea consideró ilegales. Son unas sanciones que decidió aplicar Estados Unidos sobre el acero y el aluminio de una serie de países, incluidos de la Unión Europea, apoyándose en una legislación que trata cuestiones de seguridad nacional. Es decir, considerando que aliados naturales históricos de Estados Unidos, como es la Unión Europea y algunos otros países, planteaban una amenaza. Y, por lo tanto, la Unión Europea nunca ha aceptado la legalidad de esas sanciones y, por lo tanto, se decidió responder con medidas equivalentes, punitivas, cuyo objetivo, como toda guerra comercial donde nadie gana, es que tratar de convencer por las malas a la otra parte de que se estaba equivocando. Esas son las sanciones, por lo tanto, de las que estamos hablando. Son el derecho de respuesta de la Unión Europea a una decisión contra el acero y el aluminio comunitario que no tiene ningún sentido desde un punto de vista de la política de defensa nacional ni de la seguridad de los Estados Unidos. Ayer, como bien se ha dicho, se ha anunciado un acuerdo que yo creo que es muy positivo en el sentido de que el segundo tramo de las sanciones, por un volumen tan importante como esas que llevan ya en vigor desde el año 2018 y que estaban previstas desde entonces, ese segundo tramo la Comisión ha propuesto, después de una discusión con Estados Unidos, que no entre en vigor. Para que esta medida pueda ser operacionalizada hace falta votar un reglamento, por lo tanto se tiene que discutir con los Estados miembros y la duración de ese periodo de tregua en el que el segundo tramo de las sanciones no va a entrar en vigor todavía no está decidida. Puede ser un máximo de 6 meses, es lo máximo que puede ser, pero no está decidida. En cualquier caso, es un elemento muy positivo. Las sanciones siguen aplicándose como han sido hasta ahora, es decir, el 25% para una serie de productos icónicos de los Estados Unidos. Por ejemplo, los pantalones vaqueros Levi's, las motos Harley Davidson y también el Bourbon, como ha sido indicado hasta ahora. Y nosotros entendemos, y ya lo hemos explicado en otros seminarios, que efectivamente es una medida que hace daño a todo el mundo. El objetivo es tratar de convencer a Estados Unidos que sus sanciones contra nuestro acero y nuestro aluminio no tienen ninguna base, pero efectivamente hacen daño a unos flujos tradicionales entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pero insisto que son sanciones sobre las importaciones de un producto americano hacia la Unión Europea. Hoy por hoy, las exportaciones, que es desde mi punto de vista la variable fundamental estratégica del sector agroalimentario español, no están sometidas a ningún tipo de sanciones de Estados Unidos. Por lo tanto, aunque hay un paralelismo entre los dos casos, creo que tenemos que decir que uno de ellos, concretamente el 232, las sanciones sobre la importación de Bourbon, son lamentables, son una medida de retorsión de la Unión Europea, afectan evidentemente a las cuentas de resultados de algunas empresas que están representadas aquí y desde ese punto de vista son lamentables, pero en modo alguno pueden presentarse como un reto estratégico al futuro del sector agroalimentario español. En ese sentido, lo mejor desde mi punto de vista de la decisión de ayer no es solamente que el segundo tramo sobre el Bourbon y otros productos de importación en la Unión Europea no va a entrar en vigor, sino sobre todo que constituye un espaldarazo a esa nueva política de entendimiento entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y esa política de entendimiento comercial, de evitar la escalada en las agresiones comerciales, empezó en marzo de este año. En marzo de este año, las dos partes, la Unión Europea y Estados Unidos, decidieron darse una tregua de 4 meses en la aplicación mutua de sanciones o de tarifas, que en este caso sí son legales desde el punto de vista de la jurisprudencia de la Organización Mundial de Comercio, porque en los dos casos, tanto las sanciones impuestas por Estados Unidos a los productos europeos como las sanciones de la Unión Europea a los productos estadounidenses estaban cubiertas por un panel positivo de la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto, la génesis y el estatuto jurídico es completamente diferente. Y aquí estamos hablando de unas sanciones que han pesado sobre una serie de productos
europeos, no solo agroalimentarios, durante un periodo de 1 año y medio y que han estado pesando de una forma muy importante. 25% sobre un volumen de comercio de 7.500 millones de dólares. Son las sanciones más importantes que la Organización Mundial de Comercio ha concedido nunca a un país. Los Estados Unidos, cuando tuvieron esa carta para poder aplicar unas sanciones, decidieron hacer el máximo daño posible. Y el máximo daño posible, desgraciadamente para el sector agroalimentario, quiere decir que se hace entrar en la ecuación de las sanciones los productos agroalimentarios que el litigio provenga de otro tipo de actividad industrial, en este caso el sector aeronáutico. Y eso es un clásico. Yo sé que hay, y me entiendo perfectamente las propuestas de los sectores agroalimentarios que siempre dicen hay contenciosos sobre otros sectores de la economía y sistemáticamente nosotros terminamos pagando el pato. Y hay una gran parte de verdad en esa afirmación, pero no podemos dejar de pensar, siendo realistas, que en todos los países del mundo el sector agroalimentario es estratégico, es icónico y es clave. Y cuando un país tiene o bien la autorización de la Organización Mundial de Comercio o unilateralmente decide aplicar sanciones, es prácticamente el sector agroalimentario es uno de los que tradicionalmente se consideran por su sensibilidad y por su valor icónico. Por lo tanto, cuando termine en unos minutos la presentación, yo no les puedo dar esperanzas de que a partir de ahora el sector agroalimentario no va a formar parte de guerras comerciales en el futuro, que ojalá no se produzcan, pero la realidad es tozuda y la experiencia todavía más, y tarde o temprano las guerras comerciales entre socios llegan. ¿Cuál ha sido el efecto de esas sanciones? Que desde mi punto de vista, insisto, no son las sanciones 232 sobre el Bourbon, son las sanciones sobre las exportaciones de productos agroalimentarios de la Unión Europea durante 1 año y medio con un 25% de arancel sobre el valor, las que han tenido un efecto, yo diría, muy negativo sobre nuestra balanza. Nosotros hemos tratado de analizar cuál ha sido ese efecto negativo. Hay 3 paneles sectoriales más tarde, por lo cual yo no voy a entrar en el detalle, pero simplemente darles una pequeña indicación. Cuando uno compara las cifras de exportación del sector europeo agroalimentario en el año 2020 con respecto al 2019, de todos nuestros mercados de exportación, el que más ha bajado ha sido Estados Unidos, en volúmenes absolutos. También es nuestro mercado de exportación más importante, ahora el segundo después del Reino Unido. Pero en volúmenes en absoluto, la Unión Europea, el mercado donde ha perdido más volumen de negocio para su sector exportador agroalimentario es Estados Unidos. Lo que es muy difícil, por un porcentaje para el total de los 2 años, comparando 2020 con 2019, del menos 1,8%. Si vamos a mirar las cifras más recientes, aunque tenemos menos referencia, la bajada de las exportaciones de productos agroalimentarios de la Unión Europea en enero del 2001 en comparación con enero del 2020 es un menos 14%, pero eso es un periodo muy corto. Lo que quiere decir que en cualquier caso ha habido una desaceleración importantísima de nuestras ventas a Estados Unidos, con un efecto doble, y ahí es donde los análisis son muy difíciles de establecer qué parte es debido al COVID y qué parte es debido a las sanciones. Nosotros hemos hecho nuestras propias simulaciones, pero dejaré a los expertos más tarde que den su opinión al respecto. En cualquier caso, es verdad que tenemos un sector, un perfil de nuestras exportaciones agroalimentarias con productos de alto valor añadido y no, digamos, de consumo esencial, que además están muy asociados al canal de distribución Horeca, que ha sido cerrado por el COVID. Por lo tanto, ha sido la tormenta perfecta para las exportaciones agroalimentarias de la Unión Europea a su mercado más importante, que decía como antes el Estados Unidos. Voy terminando ya. ¿Cuáles son las perspectivas para el futuro? Yo creo que las perspectivas son muy favorables. La situación que tenemos ahora, creo que ninguno de nosotros, siendo realista, podría haber soñado con ella en el mes de febrero, por ejemplo, cuando ya llevábamos 1 año y medio de aplicación de las sanciones y todavía no había una perspectiva de que se pudiera desencallar el tema. Hay, como se ha dicho antes, 4 meses, se han dado las 2 partes, una prórroga de 4 meses para encontrar una solución al conflicto Airbus-Boeing. ¿Dónde estamos? Evidentemente yo no puedo hablar sobre esta cuestión que forma parte de un secreto de negociación en cuestiones absolutamente delicadas. Lo bueno de esa discusión con Estados Unidos es que los 2 sectores y el litigio, las personas que están interviniendo en la negociación lo conocen perfectamente
no en vano llevamos una disputa de más de 15 años con Estados Unidos sobre esta cuestión. Las ayudas de la Unión Europea a Airbus y las de Estados Unidos a Boeing. Por lo tanto, es un sector, un litigio muy bien conocido y las pistas posibles para llegar a un acuerdo están ahí. Eso no quiere decir que sea fácil que se encuentre una solución definitiva. Tenemos que, yo creo, tener razonables esperanzas de que efectivamente para mediados de julio haya unas indicaciones de que se ha podido llegar a una solución definitiva y por lo tanto podemos, las dos partes, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, poner hacia atrás la perspectiva de esas sanciones que han tenido un efecto tan nefasto en nuestro flujo de exportación. Con respecto a las sanciones sobre el Bourbon, con las que he empezado a hablar, sobre la base del instrumento 232, las perspectivas son también favorables, en el sentido de que evidentemente estas dos decisiones van en el sentido de, digamos, aportar realismo y sensatez a una escalada comercial entre la Unión Europea que no tenía absolutamente ningún sentido. Por lo tanto, son también perspectivas razonables. Las sanciones sobre el Bourbon del 25% se continuarán a aplicarse hasta que no se tome la decisión contraria. Y hay que decir que quizá una de las características de la discusión sobre el acero y el aluminio es que es una discusión muchísimo más global, donde entra en juego claramente la capacidad de producción de acero y de aluminio de China, que ella misma produce en torno al 58% de la producción mundial. Por lo tanto, es una discusión probablemente más complicada. Termino. Perspectivas positivas. No estamos donde no hubiéramos pensado ni los más optimistas que íbamos a estar hace solamente tres meses. Todavía no hay garantía de que los dos conflictos puedan resolverse. Y desgraciadamente yo creo que siendo realistas hay que pensar que cuando haya en el futuro otras guerras comerciales, por su valor icónico y por su sensibilidad, el sector agroalimentario va a seguir estando en la primera línea de mira de las autoridades que toman decisiones sobre las sanciones. Lo dejo aquí esperando haberme ajustado al tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis. Muy interesante. Muchas gracias también a Mauricio García Quevedo. Habéis puesto muy bien en contexto la situación y vamos a continuar con la jornada con distintos casos en los que vamos a tratar de trasladarles cuál es la situación que existe realmente en el ámbito agroalimentario con casos específicos. Gracias a los dos y para continuar vamos a dar la cámara y la palabra a Gonzalo Guillén, director general CEO de Accesur, también a Diego Talavera, International Sales Director de González Vías, y a Ramón Valdelomar, director general de Brown Forman España, Raquel Sil, que es General Manager of Manufacturing Operations en Segovia, y Luis García, Environment, Health and Safety Director de Bean Suntory. Vamos a empezar en primer lugar con Gonzalo. Ya hemos presentado a todos, pero el caso del aceite es muy conocido por todos. En los últimos meses se ha hablado mucho del tema y Accesur pues tiene mucho que decir en este mercado. Vamos a ver, nos va a contar Gonzalo cuál es la situación, qué es lo que ha ocurrido en estos meses y cómo ha impactado esta situación en el aceite de oliva español a través del caso de estudio concreto de Accesur. Así que cuando quieras, Gonzalo, me parece que vas a presentar. El audio, Gonzalo. Ahora, es que estaba silenciado. Bueno, pues nada, en primer lugar, gracias a todos, buenos días, gracias a Espirituosos por la invitación y bueno, espero que mi breve exposición de cómo desde el sector de aceite de oliva vemos la situación de los aranceles en Estados Unidos, cómo nos ha afectado, pues pueda servir un poquito de ejemplo, ¿no? Voy a mostrar la pantalla, creo que es aquí. Vamos a ver. No sé si se ve la presentación. Perfecto, Gonzalo.
Vale, bueno, pues muy rápidamente, para ponernos en contexto, ¿quién es Accesur? Accesur es una empresa familiar con clara vocación internacional. Estamos presentes en más de 100 países y con oficinas comerciales, logística, incluso 2 plantas de fabricación fuera de España y de envasado de aceites, pues desde hace ya bastantes años. Es el primer exportador de aceite de oliva envasado español. También es el primer operador de aceite de oliva aquí en el mercado nacional. Y en Estados Unidos, pues como no puede ser de otra manera, siendo Estados Unidos el principal importador de aceite de oliva a nivel mundial, pues para nosotros también es el primer mercado de exportación. Es un mercado en el cual estamos presentes desde el año 2014 a través de la compra que hicimos de nuestra distribuidora después de muchos años, y desde este año pues estamos allí también con una planta de proceso y envasado de aceite de oliva y aceites de semillas, con bodegas, de plataforma logística, etcétera, pues para poder atacar de una forma más eficiente el gran mercado americano. Pues como a vosotros en vuestros sectores de alimentación, como bien explicaba Luis, pues el aceite de oliva le tocó que sin venir a cuenta, pues en una disputa comercial entre dos líneas o en un sector aeronáutico, pues nos vino a afectar de lleno en el tema de aceite de oliva, pero no solamente nos afectó de lleno el 18 de octubre del año 19, con ese 25% de arancel a la entrada de aceite de oliva envasado de origen español, sino que además creó un precedente que es quizás lo que a mí me parece más grave y quizás donde podemos preguntar a Luis después qué puede hacer la Unión Europea en este sentido. No puede ser que si somos compañeros en un mismo proyecto que es la Unión Europea, pues por acción de un tercer país, como en este caso es Estados Unidos, en el cual decide aplicar a unos países de la Unión Europea un tipo de arancel y a otros otro, o algunos productos de un país sí, otros productos del país no, pues que se haya roto la unidad de mercado de la Unión Europea. Yo creo que es verdad lo que dice, que siempre se ataca al sector agroalimentario porque es muy sensible, pero también es verdad que para eso está la Unión Europea, para ver cómo puede compensar a aquellos sectores que se vean atacados de una forma injustificada por parte de un tercero. Entonces yo creo que aquí se ha echado de menos, y hemos echado de menos nosotros por lo menos dentro del sector de aceite de oliva, pues que la Unión Europea haya formulado sistemas de compensación entre países de forma que pues no tengamos que tener este problema, ¿no? Para que os hagáis una idea muy general, cómo son las tendencias actuales del aceite de oliva, pues el aceite de oliva está creciendo muchísimo en producción. Veis ahí que se ha multiplicado por 2,5 veces en los últimos 30 años. Esto es pasar de menos de 1.500 o 1.500.000 toneladas a muy por encima de las 3 millones de toneladas. El consumo ha ido acompañando perfectamente a la producción. O sea, todo lo que se produce se consume. Es verdad que con los altibajos de precios que van regulando pues los distintos stocks según las producciones de cada año, pero va acompañando ese crecimiento de producción y crecimiento del consumo. Y por último, lo que es curioso e interesante es que ese crecimiento de consumo no es que se produzca en los mismos países, sino que se ha internacionalizado de forma tremenda el mercado mundial del aceite de oliva. Se ha multiplicado más rápido el movimiento mundial de aceite de oliva que lo que es el consumo dentro de los países productores. Después de este famoso episodio de los aranceles, que ahora, gracias a Dios, tenemos suspendidos temporalmente, pues después de unos años España había conseguido ser líder absoluto en la exportación a Estados Unidos y ha caído de una forma abrumadora, como veremos ahora, en solamente un año. Y ha caído además en dos vertientes. Ahí veis, antes de entrar en eso, pues como Estados Unidos es el principal importador de aceite de oliva del mundo. De hecho, Estados Unidos es el tercer país ya consumidor de aceite de oliva después de Italia y de España. Por tanto, tiene un peso específico en el sector de aceite de oliva tremendo. La importación del aceite de oliva, esto va en línea con lo que hablaba antes, cómo se está internacionalizando el comercio de aceite de oliva. Se ha multiplicado por 4 en 30 años y el crecimiento sigue siendo continuo. ¿Por qué? Porque aceite de oliva está archi demostrado que es la grasa más saludable y en momentos de pandemia que hemos vivido este último año, pues ha tenido un crecimiento más que notable. Ha crecido cerca de un 30% solamente durante el año 2020. Que da la casualidad
que es el año en el cual nos ha pillado a nosotros con los aranceles. Por tanto, el efecto ha sido doblemente negativo para España. No hemos podido aprovechar un crecimiento tremendo dentro de Estados Unidos y además de eso hemos bajado, ¿no? Si os fijáis, hemos pasado de ser el líder absoluto después de 4 años seguidos en el mercado de Estados Unidos a caer a tercera posición. La importación en Estados Unidos en el año 2020 fue del 20% global, fue más en aceite de envasado, por eso decía antes del 30%, pero ha sido en su globalidad en torno a un 20%, algo más del 20% de importación, de crecimiento de importación. Sin embargo, ¿quién se ha aprovechado de ese crecimiento? Se ha aprovechado Italia, que ha vuelto a liderar el mercado en Estados Unidos. Se ha aprovechado claramente Túnez, que ha subido un 218%. España, frente a un crecimiento del 20%, cae un 42% en sus ventas totales el año pasado. Y Portugal, que es un país que era dependiente 100% de España para sus exportaciones a Estados Unidos, pues ha multiplicado por 5 el volumen de exportación. Esto es la globalidad. Esto hablamos tanto de aceites envasados que van a Estados Unidos como aceites a granel que van a Estados Unidos. Si vemos nuevamente las importaciones de granel que no sufrían el arancel famoso del 25%, el arancel se ha aplicado solamente al aceite de oliva de origen español que llega envasado a Estados Unidos, el granel no. Esto también es parte del famoso America First. De alguna forma vamos a promover la industria en Estados Unidos, vamos a hacer difícil que llegue producto terminado a Estados Unidos, sino vamos a hacer que los ingredientes, digamos, la materia prima sí llegue, que llegue sin problemas, pero que el valor añadido se quede en Estados Unidos. Pues fijaros cómo cae en España un 5% solo la exportación a granel, como digo, ya no estaba grabada. Sube muchos otros países, como es el caso de Túnez que hablábamos antes. Y si nos vamos al envasado, que es donde está al final el meollo de la cuestión, que es donde está el valor añadido, fijaros lo que le ha pasado a España. Fijaros lo que ha pasado a España. Italia todavía seguía siendo líder en envasado en Estados Unidos, pero fijaros el crecimiento que llevaba España. España en el año 15 era 3 veces más pequeño que Italia en volumen de envasado, de ventas de envasado de aceite de oliva en Estados Unidos. En el año 19 estábamos muy cerca ya, muy cerca. Porque estábamos solamente a un 30-35% por debajo de lo que hacía Italia. Entonces, que fijaros lo que ha caído España en solamente un año, que además ha coincidido con un año de crecimiento de importación de Estados Unidos, como decía antes. Ha caído un 80% la exportación de aceite de oliva de origen español, producto español, en Estados Unidos. ¿Quién pierde aquí? ¿O a quién se hace daño aquí? Fundamentalmente se hace daño al agricultor, se hace daño al productor, se hace daño a la almazara que produce aceite de oliva español. No, a lo mejor no se hace tanto daño a la industria, que a lo mejor sustituye ese origen por otro origen de aceite de oliva, pero fijaros el daño que hace al sector de aceite de oliva una medida como esta, tan drástica y tan clara como esta imagen que estáis viendo. Pues nada, no quiero entretener porque sé que ya nada más que 10 minutos. 10 minutos creo que me he quedado ahí. Así Perfecto. que un segundito que voy a dejar de compartir y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gonzalo, por ajustarte también al tiempo. Es que me lo has pedido muchas veces. Ya sabes lo pesado que soy. Muy bien. Bueno, pues para continuar con el segundo caso, vamos a dar la palabra y la cámara también a Diego Talavera, que es el director internacional de ventas de González Díaz. Así que cuando puedas, Diego. Él nos va a hablar de cuál es la situación con respecto al vino y cómo han afectado a este producto los aranceles y el conflicto comercial. Cuando quieras, Diego. Sí, hola, buenos días a todos. Bueno, primero dar las gracias a la organización. La verdad es que es un tema. ¿Veis mi pantalla, mi presentación o no? Sí, perfecto. ¿Veis la presentación? Sí, sí, perfecto. Un momentito. No. Es que no me deja verla, ¿no? Se ve, Diego, ¿eh? ¿Eh? Se ve perfecto. Sí, pero a mí no me deja verla.
Me parece que si no tienes otra pantalla, tienes que tirar así, me parece. No, pues que no veo. Ahora. Vale, Ahora. simplemente, bueno, disculpar. A ver, nosotros en el sector del vino y bueno, también la parte que nos toca de spirits es diferente porque nosotros, sobre todo lo que nos afecta en Estados Unidos es el mundo del vino. Digamos, nosotros para poner en contexto somos una empresa familiar. Llevamos, bueno, en el sector del vino somos de las más importantes de España, pero sobre todo somos una empresa multinacional en el sentido de que el 73% de nuestra facturación es internacional. Además de tener centros productivos en México, en Chile y en otros países. Es decir, no solo nos centramos en España, pero lo que sí nos ha afectado esta crisis es a todo el producto español en el mercado americano. Nosotros tenemos nuestras propias empresas en Estados Unidos, en Inglaterra, en muchos países de distribución, pero lo que nos ha afectado es, digamos, todo lo que es la comercialización de vinos españoles, pensando que el 73% de nuestra facturación es internacional. Pero primero contaros qué es Estados Unidos. Al igual que para el aceite, bueno, Estados Unidos en el mundo del vino es el primer mercado del mundo, por encima de España, de Francia, de Italia. Eso es algo que tal vez no se sepa, pero Estados Unidos ya es el primer mercado mundial. Entonces, esto afecta al primer mercado mundial. Es verdad que tiene una parte productiva que es la propia, al igual que en otros sectores, pero la parte importada todavía es muy importante. ¿Qué le pasa a España en Estados Unidos? A diferencia del aceite, España no es importante en el mercado americano. Como veis, España está muy por debajo de Francia, de Italia, de Alemania. Entonces, lo que es el mercado americano es básico para España, porque no por el volumen total que representa para los vinos españoles, que es importante, sino por el potencial que tiene al ser el primer mercado. Y también porque es el mercado donde más empresas españolas exportan. Estamos hablando de que 1.300 bodegas están exportando en la actualidad a Estados Unidos. Esto es un dato relevante porque muchas de ellas dependen totalmente del mercado americano. Sobre todo las pequeñas, ya que el mercado americano es un mercado de alto valor añadido. Eso es lo que tenemos que pensar, que Estados Unidos es un mercado de alto valor añadido para nosotros, lo cual nos supone un reto. Cuando España ya no es importante en el mercado, estas sanciones, que en el principio no fueron equilibradas, encima que perjudicaron más a España que a otros países, al igual que el aceite, tuvimos nuestras discrepancias con algunos de los socios europeos, ahora sí que son uniformes, pero bueno, no es consuelo. Como os digo, ranking de país por procedencia, España es el 7º, estamos por debajo de Nueva Zelanda, de Canadá, de Chile, de Australia, de Francia, de Italia. A pesar de que hemos crecido, o sea, el reto era crecer y llegar a una posición que queremos llegar en el top 5. Pues esto de los aranceles nos ha privado y sin duda nos va a llevar más allá de la 7ª posición, ya que Argentina nos va a volver a pasar. Aquí, como veis, Italia, Francia y Australia siguen siendo referentes. El 97% de las bodegas españolas están afectadas. De las bodegas exportadoras hablo, ¿eh? Siempre hablo de las exportadoras, porque hay mucha bodega en España que no exporta. El 86% de las bodegas han reducido su margen, pero es que encima las pérdidas, que os puede parecer poco, pero el 35% de las bodegas tienen pérdidas superiores a 100.000 euros en el periodo de 6 meses que hemos contabilizado. ¿Esto qué nos ha provocado? Un tema importante, posicionamiento. Nos hemos desposicionado. España ha pasado de ser best value muchas veces a ser expensive, lo que llaman los americanos. A ya no estar en el funnel que marca qué productos se van a consumir y qué productos son de una categoría, lo que llaman fine wines. Es decir, un vino español normal, un crianza, por así decir, de Rioja, en este caso sería Veronia, sube un 23% el crianza, un 23% el reserva y un 28% el gran reserva. Esto indica que un crianza, el posicionamiento de un crianza, ahora es el posicionamiento del reserva, lo que era el reserva antes. El reserva es del gran reserva y el gran reserva se empieza a pelear con los grandes vinos franceses, lo cual en el top of mind de los consumidores americanos no es factible. Además, tenemos que pensar que, bueno, imagino que al igual que el aceite, los márgenes de los vinos no es que sean como los spirits. El margen del vino es muy inferior al mercado de los spirits. Cuando vamos al mercado americano, trabajamos, las empresas con primer precio trabajarán entre un 15 y un 20%, y las empresas un poquito más como Rioja se puede trabajar en un 30 o un 35%. Si de media estás en un 25%, acabas con los aranceles, básicamente comiéndote todo el margen comercial.
lo cual nos impide hacer marketing, promover, hacer campañas, lo cual incide en la percepción de los vinos españoles en el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hemos hecho? Las medidas. Hemos intentado absorber en algunos productos y en otros hemos tenido que subir, por no tener margen suficiente, hemos tenido que subir. No hay que pensar que España, por mucho que los vinos españoles todos pensemos que son muy buenos, que lo son, la percepción del consumidor americano sobre ellos es más baja que la de Francia, que la de Italia, que la de Chile, etcétera, etcétera. Diego, tu presentación se ha quedado parada, no sé si estás pasándola, estás en la de presentación Dimensión González Vías, ¿eh? No se ha pasado, a mí me está pasando. Vaya, pues no sé cómo... ¿Lo veis? No. Eso es, ahora sí. ¿Ahora qué veis? Impacto de la imposición de aranceles para González Vías. Vale, pues disculpad, pues lo que os decía antes es que el margen, es decir, nos hemos comido todo el margen comercial y esto nos afecta de manera sangrante. Es decir, cuando empresas como nosotros, pero al igual de muchas, han ido al mercado americano, hemos implantado nuestra propia distribuidora para poder tener más efecto en el mercado, nos estamos quedando sin eso. ¿Qué conlleva esto? Pérdida de margen de vino. Pues reducción de plantillas, otra vez, planes de inversión no ejecutados, pérdida de España, en general, los vinos españoles, porque nos pasa a todos, de competitividad y de posicionamiento. Esto es una cosa, que esto ya nos hace que en el mercado americano seamos menos activos con los vinos españoles. Pero lo que sin duda nos provoca otras cosas mucho más importantes es que empresas como nosotros hemos tenido que cambiar nuestro rol de, en vez de promocionar los vinos españoles porque no estamos siendo competitivos, dentro de nuestro portafolio que tenemos vinos chilenos, mexicanos y otros productos que importamos de otras zonas, hemos tenido que hacer nuestro focus en estos productos porque no sufren de aranceles y están teniendo mucho mejor penetración del mercado. ¿Qué hace? Que al final las empresas españolas grandes, entre comillas, como nosotros, pues por desgracia, no por voluntad, tenemos que hacer un shift de productos si queremos sobrevivir con nuestra distribuidora y las empresas pequeñas se quedan sin el mercado americano, que es el mercado más grande. Nosotros, en lo que nos ha impactado el vino es un 56% de pérdida de ventas en los vinos españoles. Hemos perdido un 56% de nuestras ventas de los vinos españoles. Si siguen los aranceles, no podremos invertir, no podremos, ya sea en marketing, en capital humano, estaremos fuera del mercado. Básicamente nos estamos quedando ya fuera. Nuestro posicionamiento, o sea, en la percepción de un consumidor, no le puedes dar un vino a un precio y luego subir un 25% porque ya los gatekeepers o los retailers o como le queramos llamar, o la gente que está de por medio, no lo acepta estas subidas. Entonces, nos estamos comiendo margen, pero esto no puede seguir, porque si no, lógicamente no tiene sentido seguir invirtiendo. Así que España está en lo que llamamos nosotros en el sector casi en vías de desaparición del mercado. Ya ser séptimos no era un gran puesto, pero ya perder la séptima, la octava y tal vez la novena posición, teniendo en cuenta que solo hay 10 players más o menos relevantes en el mundo, es preocupante. España se tendrá que focalizar en mercados de mucho menor valor añadido, lo cual nos hace otra vez pues, poco competitivos, no solo con otros países, sino también con mercados como, bueno, con los franceses o como los italianos, que han sufrido de otra manera la crisis. Nuestra conclusión es rápida. España está perdiendo posiciones en el mercado mundial del vino por culpa de los aranceles. Porque si perdemos el primer mercado del vino, esto afecta a toda la cadena de valor. No nos olvidemos que es un mercado de alto valor añadido donde las empresas ganaban más margen que en la gran mayoría de mercados. Y esto es lo que, bueno, yo espero que no me haya excedido, pero muy bien, Diego. He intentado ser muy directo. Esto no solo es una cosa de perder ventas a corto plazo. Todo lo que se pierde ahora tenemos que tener claro que no se vuelve a ganar porque bajemos otra vez un 25%. Tenemos que volver a empezar de cero, España como país, y eso van a ser muchos años de recuperación. En el aceite me imagino que van a tener el mismo problema, Gonzalo, me imagino, y esto es que lo que se pierde en 6 meses se tarda muchos años en volver. De acuerdo. Así que muchas gracias. Y muy claras las conclusiones. A continuación vamos a dar la palabra a Ramón Valdelomar, director general de Brown-Forman España. Y también yo creo, Andrea, vamos a dar cámara al mismo tiempo para que lo hagan de forma continuada a Raquel Sil y Luis García, que son General Manager of Manufacturing, Operation and Environment, Health and Safety Director
de Vincentori. Cuando quieras, Ramón, la palabra es tuya. El audio, por favor. No. Ahora sí, perdón, ¿eh? Perdón, buenos Muy bien. días. Buenos días. Reitero el agradecimiento a Espirituosos España por la organización, la invitación, también por la oportunidad y muchas gracias a todos los asistentes por su tiempo. Primero quisiera, si me lo permiten, presentar brevemente a la compañía que represento, Brown-Forman, que también es una empresa familiar con más de 150 años de historia, cotiza en la Bolsa de Nueva York y es uno de los mayores productores y distribuidores de bebidas espirituosas premium del mundo. Entre ellas el archiconocido whisky americano Jack Daniel's, el cual supone un tanto por ciento muy elevado de nuestra facturación. Brown-Forman es también una empresa europea con central en Ámsterdam. Nuestras marcas están presentes en todos los Estados miembros de la Unión Europea, con fuerte inversión, particularmente en 16 países. De ellos, y de hecho he de decir que Jack Daniel's es la marca de whisky más vendida en Europa. Cuando la Unión Europea impone sanciones de represalias a productos americanos, haciendo referencia a las palabras del señor Carazo, no hay que olvidar la fuerte presencia que algunas de estas empresas, como Brown-Forman, pues tienen en Europa. De hecho, Brown-Forman forma parte del sector agroalimentario europeo, del mismo modo que Brown-Forman España forma parte del sistema agroalimentario español. Y es en España uno de los países donde tenemos bastante presencia. Nuestras marcas se comercializan desde los años 80 y durante los últimos años hemos crecido significativamente nuestras inversiones, sobre todo desde el año 2017, cuando creamos nuestra propia empresa de distribución. En ese momento multiplicamos por 10 el número de empleados y realizamos desde entonces importantes inversiones en marketing y en distribución, lógicamente generando empleo no solo directo, sino también de una manera indirecta. Nuestra sede está en Barcelona y nuestros empleados están ubicados por toda España. Como ya se ha reiterado, desde junio del 2018, el pago de las vigentes tarifas del 25% sobre las importaciones a Europa nos dejó en una situación de desventaja competitiva, obligándonos a reducir nuestras inversiones y, por tanto, amenazando el empleo en toda la cadena de valor, no solo en nuestra propia compañía. Esta situación, ya complicada de por sí, pues se ha visto agravada, desgraciadamente, en el último año a consecuencia de la pandemia. En estos últimos meses, la prioridad de Brown-Forman España y Brown-Forman Europa, diría, ha sido proteger la salud física, mental y financiera de nuestros empleados y en ello hemos puesto absolutamente todo nuestro esfuerzo. En este sentido, también celebramos con alegría el anuncio de ayer sobre la suspensión temporal de la duplicación del 25 al 50% de los aranceles que afectan al whisky americano como consecuencia del mencionado conflicto de acero y el aluminio. Lógicamente, damos la bienvenida a este primer paso que demuestra la buena voluntad entre Europa y Estados Unidos de restablecer las relaciones transatlánticas, del mismo modo que en su día celebramos la suspensión temporal de los aranceles provenientes del conflicto aéreo. Pero pensamos que no hay que cantar victoria antes de tiempo, porque hay que recordar que en el caso del conflicto en el cual estamos inmersos seguimos sufriendo el mencionado pago del 25% desde junio del 2018. Esta solución temporal anunciada ayer nos deja con un espacio de tiempo máximo de 6 meses, como bien nos ha recordado el señor Carazo, para alcanzar una solución definitiva que ponga fin a los aranceles a los que hacemos frente desde hace ya casi 2 años. En Brown-Forman fuimos penalizados con estos aranceles en relación a disputas que no tienen absolutamente nada que ver, como ya en esta conferencia se ha hecho bastante hincapié, con nuestro negocio. Y en este sentido, pues tenemos el mismo sentimiento de frustración que nuestros colegas de otros sectores, como también se ha dicho antes. Como a cualquier empresa, esta situación actual, pues la verdad es que crea una incertidumbre económica o empresarial difícil de asumir y que sin duda ralentiza, en cierta medida, los planes de inversión y desarrollo que pudiéramos tener a medio y largo plazo, no solo en España, sino también en Europa.
Es por ello que creemos firmemente en el interés común que todos tenemos al pedir a nuestros políticos que, por favor, eliminen las tarifas y vuelvan a permitirnos a todos comerciar libremente como la mejor manera de generar riqueza y, por tanto, empleo, que es de lo que se trata. Así que agradecemos enormemente su apoyo y compromiso con este tema. Y ya concluyo para, por favor, rogar a ambas partes, tanto a la Comisión Europea como al representante del comercio de los Estados Unidos, para que sigan avanzando en las negociaciones con el fin de eliminar definitivamente cualquier forma de represalia arancelaria. Muchas gracias por su atención y doy paso a los representantes de Vinsuntori. Muchas gracias, Ramón. Raquel, cuando quieras, por favor. Vale, muchísimas gracias, Ramón, y sobre todo muchísimas gracias a Espirituosos España por habernos invitado y poder compartir el caso de Vinsuntori, ¿vale? Entonces, os voy a poner una presentación. Decidme, por favor, cuando podéis verla. ¿La estáis viendo? Sí, se ve, Raquel. Vale, entonces, primero, como mis compañeros, os voy a permitir que me dejéis introducir qué es Vinsuntori, ¿vale? O sea, Vinsuntori es una empresa estadounidense y japonesa, ¿vale? La cual tiene un fuerte arraigo en España, con marcas que ahora os voy a comentar, muy presentes y muy arraigadas en toda la cultura española, ¿vale? Y una de las cosas de las que nos sentimos orgullosos, ¿no?, es de ser esa empresa global en que tenemos interconectados pues, todas las plantas y todos nuestros sistemas, ¿vale? Dentro de Suntory y dentro de lo que es Vinsuntori en España, comentaros que en Madrid tenemos el headquarter de todo Vinsuntori Internacional. Disponemos de 2 plantas en Segovia, una de la destilería y otra de embotellado. Y también tenemos una sede en Jerez, en la cual tenemos parte de nuestras oficinas y parte de un COPAC, ¿vale? Y pertenecemos dentro, como he dicho, al grupo Suntory, One Suntory, en el que estas marcas tan conocidas para todos nosotros como Schweppes, ¿vale? Me gustaría parar un momento en lo que tenéis en la parte inferior de la slide, que es un poco lo que expresa el espíritu de Vinsuntori y sobre todo lo que es el espíritu de Segovia y de nosotros ante esta situación de los aranceles y ante esta situación en Segovia, ¿vale? Es lo que se llama el Yate Minahare y es este espíritu de ambición, de soñar a lo grande, de querer seguir siendo la empresa referente dentro de Vinsuntori, trayéndonos aquí todo el bourbon, y es lo que os voy a explicar ahora. De asumir siempre esos desafíos, como los desafíos que tenemos ahora mismo con los aranceles, y no rendirnos nunca. Y sobre todo, ¿por qué no queremos rendirnos? Porque como os voy a presentar ahora, el tener aquí el bourbon y todo este tema de los aranceles en bourbon no solamente afecta a los números de lo que es la compañía, la parte económica de Vinsuntori, sino que estamos poniendo en juego un montón de empleos e inversiones en España. Y eso es un poco lo que os quiero contar durante mi presentación. Si hablamos de lo que es Vinsuntori, y si me voy ya más al origen de lo que es la compañía, un poco por irnos a la parte española, a la parte más arraigada con España, mencionar que la empresa está fundada por Nicomedes García, que tenemos marcas de origen y historia en España, como puede ser Castellana, el anís Castellana, que actualmente se sigue haciendo en Segovia, la marca Vic, que es el único whisky español, la cual desde los años 60 se está comercializando en España, y desde hace unos años también se está haciendo aquí desde Segovia la ginebra, que es conocida además como española, la ginebra Larios, ¿vale? Pero una cosa que aquí tenemos que tener en cuenta es que, a pesar de ser marcas muy españolas y con arraigo en España, ninguna de ellas tiene denominación de origen. Esto significa que si la empresa tuviera o ponemos en riesgo por el tema de los aranceles, podría mover perfectamente cualquiera de estas marcas fuera de España. Y esto tenía un impacto en lo que es el empleo en nuestro país. Si hablamos un poco desde el origen de lo que es Vinsuntori y cómo nos hemos ido avanzando, como os he dicho, la marca tiene un origen pues, muy antiguo, ¿vale? Con estas 3 marcas de referencia que son Castellana, Larios y Vic. En el 2005 entramos a pertenecer al grupo estadounidense de Vic Global
en el cual tiene dos marcas Bourbon por excelencia. Una es Jim Beam y la otra es Make Smart. Nosotros, cuando entramos en el grupo Beam, una de las cosas que nos sentimos muy orgullosos aquí en Segovia es que en el 2011 se toma la decisión corporativa de empezar a embotellar todo el Jim Beam para el mercado internacional, y luego un poco os voy a explicar cuál es todo nuestro mercado internacional. Se embotella desde Segovia, ¿vale? En el momento que empezamos a pertenecer al grupo Suntory, que es en el 2014, con el grupo Suntory hay todo este refuerzo de la cultura japonesa del tema de calidad. Ahí igual, no solamente somos líderes ahora mismo Segovia y el buen hacer de los españoles en tener los mejores costes en nuestra compañía, sino también desde el punto de vista de calidad, lo cual nos ha hecho que desde Segovia estemos ahora mismo también embotellando el bourbon más premium de Jim Beam, que es el Double Oak y el Core Plus. Un poco como os he comentado antes, y es un orgullo para todos los empleados de Segovia, ¿vale?, es que el bourbon, o sea, nuestro bourbon, se elabora en Kentucky, ¿vale? Se deja madurar en Kentucky, los años que nos pide la legislación del bourbon, y este bourbon se traslada desde Kentucky a España, entrando por Valencia, ¿vale?, y se embotella todo el bourbon Jim Beam para el mercado internacional, que es todo lo que os ponemos aquí en azul, desde Segovia. Con lo cual, esto lo que hace al final es un impacto en toda la cadena. Es decir, estamos generando empleo no solamente en Segovia, estamos generando empleo desde lo que es ese transporte, desde esa entrada en el puerto de Valencia, transportes a Segovia, y luego lo que es la distribución de todo el Jim Beam a todo el mercado internacional. Un poco lo quiero comentar esto para un poco hablar de que no solamente estamos poniendo en riesgo los empleados nuestros, sino también todos los colaterales o indirectos que trabajan con nosotros para distribuir el Jim Beam en toda Europa y en todo el mercado internacional. Si hablamos de Jim Beam, como os he comentado, desde el 2015 estamos embotellando Jim Beam en Segovia. Hemos visto un incremento escalonado hasta el 2018, pero sí que lo que hemos visto es que ya en el 2018 empezamos a ver este impacto de los aranceles sobre el bourbon, ¿vale? Y si veis en la gráfica, pues estamos viendo cómo ya 2019 y 2020 se empieza a mantener estable ese crecimiento, impactado por ese incremento o ese impacto en los aranceles debido a estas negociaciones entre Estados Unidos y Europa. En cifras, podemos decir ahora mismo que es el meter Jim Beam y embotellar Jim Beam en Segovia ha supuesto un aumento de empleo del 60% en Segovia. También podemos decir que hemos duplicado todas las inversiones del grupo en España, implantando líneas de alta velocidad en Segovia, incrementando almacenes en Segovia. Todo esto ha sido una inversión enorme desde el grupo, apostando por la destilería y apostando por la planta que tenemos en Segovia de las marcas que os he comentado antes, ¿vale? Esto aparte tiene también un impacto en todo el empleo externo. Como os he comentado antes, es en toda la cadena de suministro que estamos generando desde Segovia para suministrar a Europa, pero como os comentaré un poco más adelante, también es en todas las materias primas y todo lo que conlleva la planta de Segovia, sobre todo la destilería. Con lo cual, para nosotros, ¿qué es crítico? Para nosotros es crítico como empresa que un poco se tranquilice o que tengamos que quitemos esta incertidumbre jurídica que hay ahora mismo sobre el bourbon y sobre estos aranceles, porque ahora mismo puede poner en riesgo que el grupo siga apostando por Segovia, por seguir embotellando aquí, o que decidan, por temas económicos o por temas, llevárnoslo directamente a otra planta. Y esto pondría en riesgo todo lo que es el empleo y las inversiones en España. Si hablamos un poco, no me voy a tener aquí mucho, puesto que ya mis compañeros habéis planteado el problema de los aranceles, ¿vale? Simplemente fijarnos en que de todo el mercado internacional, primero, de todo el volumen de Segovia, más del 50% es bourbon. De todas las marcas que me he comentado, más del 50% del volumen de Segovia y lo que mantiene Segovia es el bourbon. De este bourbon, estamos hablando que el 56% del bourbon va al mercado europeo
el cual está impactado por estos aranceles, y el resto, un 44%, está fuera del mercado europeo, con lo cual no está mismo impactado por esta situación, ¿vale? Como habéis comentado antes, la noticia de ayer pues, fue maravillosa. La hemos acogido pues, fenomenal, ¿no? De intentar, o sea, de pensar que a partir del 1 de junio vamos a tener este incremento en los aranceles, pues pensamos que es una noticia buenísima. ¿Qué es lo que queremos ahora y confiamos? Que tanto la Unión Europea como Estados Unidos lleguen a unos acuerdos para intentar que no tengamos una subida del 50%, como se estaba planteando, incluso si es posible, de eliminar el arancel que hay actualmente. Como os he dicho, o sea, no solamente Segovia genera el trabajo aquí en lo que es la planta, nosotros nos sentimos orgullosos de ser una empresa, lo que llamamos kilómetro cero, ¿vale? Cuando hablamos kilómetro cero, primero, para los que no lo conozcáis, la planta de Segovia, en concreto la planta de la destilería de Palazuelos, está dentro del Parque Natural de la Sierra de Guadarrama, con lo cual una de las cosas nuestras, las que nos sentimos orgullosos, es todo nuestro compromiso con utilizar los medios que nos rodean. Primero, el agua, esencial para todos los espirituosos. El agua viene desde el río Eresma, que bordea la destilería, y nosotros cogemos el agua del río, la tratamos, la utilizamos y posteriormente lo que hacemos es devolverla al río en sus mismas condiciones. Pero de la misma forma... Cuando vamos terminando, un minuto, por favor. Vale. De la misma forma, como veis, todo el tema de las materias primas, cuando hablamos del sector agroalimentario, es todo el consumo que tenemos de tanto de maíz como de cebada, todo de Castilla y León, ¿vale? Por último, también nuestros subproductos se devuelven a las empresas de la zona, ¿vale? Y son materias primas para empresas como pueden ser empresas del sentido de alimentación o empresas del sentido de pinturas, lacas y barnices, ¿vale? Como os he comentado, sostenibilidad es crítico para nosotros. Dentro de la planta de Segovia tenemos también una planta de cogeneración, ¿vale? Y por último, o sea, y un poco para concluir, este es nuestro sueño, nuestro ideal, ¿no? Es que al final, cuando termine todo el tema del COVID, podamos seguir compartiendo momentos con bebidas espirituosas, ¿vale? Y en este momento sí que pensamos que España está llamada a ser un actor relevante en todo el sector de espirituosos en la Unión Europea. Y Vin Suntory, ¿vale? Quiere formar parte de este liderazgo, no solamente con el Bourbon, sino también con todas las marcas que tenemos dentro del grupo Vin Suntory. Y con esto sería todo. O sea que muchísimas gracias por vuestra asistencia y por escucharme y luego estamos dispuestos a Raquel. Bueno, pues a continuación tiene la palabra Luis García. Luis no va a presentar nada. O sea, Luis está conmigo, pero en principio va a hacer la presentación sola. Vale, disculpa, es verdad. Perdón. Muy bien, pues así terminarían los 3 casos de estudio que queríamos mostrar ahora. Que queríamos mostrar a los asistentes, un poco para conocer las implicaciones que tienen estos aranceles dentro de lo que es el ámbito agroalimentario y específicamente en este último caso en el de las bebidas espirituosas. Así que muchas gracias por vuestras clarificantes explicaciones, que yo creo que nos han permitido entender a todos mucho mejor cuál es la gravedad de la situación para todas las empresas agroalimentarias en general. Así que ahora vamos a dar paso a una mesa redonda en la que vamos a conocer la perspectiva institucional, cómo ven nuestras autoridades nacionales, aunque una de ellas está en Ginebra, cómo ven nuestras autoridades nacionales esta situación que estamos viviendo y para ello contamos con don Francisco Martínez García, que es el director general de Política Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Buenos días, don Francisco. Hola, buenos días. Don Javier Sierra, que es consejero del MAPA, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ante la Oficina de Naciones Unidas y los organismos internacionales con sede en Ginebra. Buenos días, Javier. Buenos días. Y don José Miguel Herrero, que es el director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Buenos días, José Miguel. Hola, buenos días.
Y para llevar esta mesa redonda voy a dar la palabra a Francisco Peremocha, que es el director ejecutivo de Espirituosos de España, que ahora mismo aparecerá con la cámara, que es quien va a llevar la mesa redonda, como digo, y quien va a interaccionar con los ponentes. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Tenemos el reto de abordar cuestiones de extraordinaria relevancia en breve espacio de tiempo, así que yo os voy a pedir la misma concreción y brevedad que voy a intentar trasladaros en mis preguntas. A lo largo de la jornada de hoy hemos visto que este es un sector estratégico, icónico y clave, de enorme atractivo, arraigo y generador de riqueza en toda la cadena de valor. Juan Francisco, José Miguel, el Ministerio de Agricultura es nuestro ministerio de referencia para muchísimas cuestiones y el que por competencias y tradición tiene una especial relación con todos los sectores de la alimentación y bebidas. La pregunta es un poco genérica, pero nos gustaría conocer vuestra apreciación. ¿Cómo habéis percibido la angustia de nuestros sectores a lo largo de estos meses? ¿Cómo la habéis elevado al conjunto del Gobierno? Y fundamentalmente, que me dará pie a la siguiente pregunta, ¿cómo se ha coordinado con el Ministerio de Comercio, que es quien tiene las competencias en materia de los aranceles? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Bosco. En primer lugar, bueno, quiero saludar a todas las personas que están siguiendo pues, esta jornada, que me parece que es de extraordinaria importancia por el tema que se está abordando. Como se pueden imaginar, pues el momento que conocimos toda la cuestión que se venía encima con los aranceles, pues lo vivimos con preocupación y con empatía con el sector, puesto que, como bien has dicho, para nosotros el sector de los espirituosos es un sector importante en el conjunto de la industria agroalimentaria y, por lo tanto, pues como no podía ser de otra manera, el anuncio de los aranceles pues nos cayó como un jarro de agua fría por lo injusto que suponía esta medida para todo un sector agroalimentario que tenía pues una dinámica internacional de importaciones y exportaciones adquirida en los últimos años y que se estaba consolidando. Y bueno, a partir de ahí, pues también, como no podía ser de otra manera, nos pusimos a trabajar para tratar de remover este obstáculo comercial y se trabajó en unos grupos de trabajo con el Ministerio de Comercio y al máximo nivel, tanto por parte del Ministro de Agricultura como por parte del Secretario General de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda y Luis Planas, que trabajaron codo con la Secretaria de Estado de Comercio y con la ministra Reyes Maroto. Y bueno, pues ahora mismo pues vemos con un poco de más pues esperanza y se ve un poco la luz al final del túnel de que esta situación parece que fruto de esos trabajos intensos y quiero decirlo también silenciosos, pues parece que van dando sus frutos y también hay que ser consciente que estas cuestiones pues requieren un tiempo, requieren unas negociaciones y no son tan rápidas como nos gustaría a nosotros y como seguro que os gustaría a vosotros también. Muchísimas gracias, José Miguel. Juan Francisco, ¿cuál es el posicionamiento de las autoridades españolas a la hora de debatir estas cuestiones en la Comisión Europea? Y sin dar nombres, entendemos la confianza, ¿no? y la reserva. ¿La nuestra es muy distinta de otros países de la Unión Europea? Bueno, primero déjame agradecer a los organizadores el haberme invitado a participar en esta jornada y por supuesto, felicitaros por la magnífica organización y por el contenido de la misma, que está siendo de enorme interés y de enorme utilidad para mí, por lo menos, y seguro que para todos los que están conectados ahora mismo en el webinario. Nosotros, obviamente, como gobierno, hemos mantenido la posición de que es necesario preservar el comercio y, por lo tanto, hay que mantener siempre un diálogo para buscar soluciones negociadas a las discrepancias en cuestiones de política comercial. Como indicaba José Miguel Herrero, pues hemos mantenido una comunicación constante para discutir posibles medidas y actuaciones
Hemos mantenido siempre los cauces de comunicación abierta con Estados Unidos, tanto en bilateral como a través de la Comisión Europea, y lo que hemos intentado, pues obviamente, es que estos conflictos se resolvieran o se estén en camino de resolverlo lo antes posible. Es verdad que, como ha indicado Luis Carazo al inicio, pues la nota ahora mismo es optimista porque el diálogo con la nueva administración es bastante fluido y hay muy buena disposición por ambas partes, pero es verdad que tenemos un trabajo por delante importante que hacer en términos de resolver el conflicto larvado durante tantos años en paneles, contrapaneles y todo tipo de recursos en la Organización Mundial de Comercio, y tenemos que resolverlo en un periodo de tiempo muy corto. La posición española obviamente está condicionada por nuestra posición en el consorcio Airbus en lo que se refiere a la situación provocada por el conflicto en las ayudas a la construcción de aeronaves. Pero eso no quiere decir que en la Unión Europea no tengamos posibilidad de discutir y acordar posiciones conjuntas. De hecho, como todos sabemos, la gran ventaja de las negociaciones a escala internacional es precisamente en la Unión Europea el tener la posibilidad de hablar con una sola voz y trabajar como un bloque, que es algo que obviamente hacemos. Es cierto que hay discrepancias y obviamente pues cuando surgen estas medidas y hay países que son afectados de forma diferente y además hay países que se consideran perjudicados especialmente, pues surgen fricciones dentro de las posiciones, pero eso generalmente se puede resolver internamente y la propia Comisión hace un buen papel de portavoz y coordinación para evitar que eso se traduzca en una posición que debilite nuestra capacidad de negociación hacia afuera, en este caso con Estados Unidos. Muchas gracias. Javier, desde el sector vivimos con perplejidad que disputas ajenas totalmente a nuestra actividad estén afectando gravemente a nuestro día a día y también las perspectivas en mercados clave como Estados Unidos, España o el resto de la Unión Europea. De manera breve, porque esto da para una teórica de muchas horas, entendemos que son cuestiones geopolíticas. ¿Cuál es, a tu juicio, el nuevo momento que estamos viviendo en ese contexto, en la geopolítica? Bueno, buenos días y me uno a las felicitaciones por la organización y por el efecto mariposa que habéis tenido, que ha provocado que ayer mismo se anunciase la tregua, ¿no?, en esta guerra de los aranceles. Pues sí, de alguna manera nos tenemos que felicitar porque hay una serie de señales aquí que estamos viendo en la OMC, pero también se están viendo en los diferentes think tanks que lo están analizando el mundo desde el punto de vista geopolítico, de que hay un interés por un vínculo transatlántico. Y eso es importante. Esto es de alguna manera recuperar la alianza política que intentó concretarse en la época de Obama con la entonces Unión Europea. Quizá no veamos esa intensidad, pero porque sigue estando una corriente de fondo que es el American First. Lo que han cambiado son las formas, pero también lo que pueden cambiar son las alianzas. Es decir, estamos en un momento en que hay una disputa entre Estados Unidos y China que afecta a todas las relaciones comerciales. En las negociaciones de pesca hay temas que están surgiendo en el último momento debido a esta tensión, y eso pues también tiene su traslación a los conflictos que está teniendo Europa con Estados Unidos. Estados Unidos no puede actuar de manera sola en la esfera internacional, busca alianzas y dentro de ese American First pues intentará generar también pues espacios de consenso con sus tradicionales aliados. Y en ese contexto, pues bienvenidos sean estos pasos que se están dando desde Estados Unidos y, por supuesto, que han venido precedidos de todo el esfuerzo de la Administración Europea y española, en su caso, con todas las relaciones bilaterales allá, para que esto sea así también. Sigo contigo, Javier. El presidente Dombrovskis declaró que una relación positiva entre Estados Unidos y la Unión Europea tendría efectos positivos no solamente en ambos lados, sino también en el comercio global. Desde tu posición en Ginebra, ¿cómo puedes describir las aportaciones a las cadenas de valor del comercio global y en particular en el caso del sector agroalimentario? Bueno, los informes de la Organización Mundial de Comercio nos dicen que aproximadamente no llegan, pero casi un 10% de todo el volumen de
de mercancías que se comercializan en el mundo son alimentos. Son productos agroalimentarios. Prácticamente el 70% son productos que tienen una transformación. O sea, son productos que tienen un valor añadido, que son alimentos, ya no son materias primas agrarias. El 30% son materias primas agrarias. Pero lo más interesante es que 1/3 de todo este volumen que se comercializa se integra en cadenas de suministro global. Lo hemos visto con el caso reciente del bourbon que se está emboteando en Segovia, que viene desde probablemente de Tennessee o Estados Unidos, se embotella aquí y se distribuye al resto del mundo. Lo estamos viendo, por ejemplo, con un caso que sirve de otras maneras y te pueden terminar en China, pero a lo largo de estos 3 países se genera valor. Prácticamente el 30% de todos los alimentos comercializados pasan por al menos 3 países. Es decir, hay unas cadenas de suministro que son globales y a veces cuando se enciende la mecha de los conflictos geopolíticos, y como ha explicado muy bien antes Luis, desgraciadamente el sector alimentario se encuentra implicado por ser productos con una gran imagen y sentimientos, pues nunca se sabe dónde terminan los impactos de estos aranceles. Juan Francisco, como sector anhelamos un acuerdo definitivo que permita solventar los conflictos causa de los aranceles que estamos sufriendo. También don Burovskis se declaró en marzo que la suspensión es un reinicio en nuestras relaciones, un reseteo, con nuestro mayor y más importante socio, como es Estados Unidos, y servirá, dijo, para devolver confianza y dar espacio para alcanzar una comprensible y duradera solución negociada. También terminó diciendo, eliminar los aranceles por ambos lados en un momento en el que la pandemia está dañando a nuestros trabajadores y economías es un win-win para todos. ¿Qué perspectivas, más allá de las moratorias? Comprendo que esta es una pregunta difícil. Tenemos de que la moratoria se extienda hasta alcanzar un acuerdo. Porque es verdad que todos hemos celebrado, creerme que yo lo he hecho a conciencia ayer y también en marzo, esas positivas noticias. Desde luego estamos en una mucha mejor posición, pero también es cierto que julio está a la vuelta de la esquina y que 6 meses también pasan muy rápido. ¿Podemos esperar como sectores afectados que las moratorias, las suspensiones, se mantengan durante el tiempo que se siga negociando? Gracias. Bueno, pues efectivamente, sí, la pregunta es extraordinariamente complicada, porque es cierto que el tiempo pasa muy deprisa y que 4 meses en un caso y 6 meses en el otro es muy poco tiempo para negociar. Pero digamos que ya no es una cuestión de tiempo tanto como de la complejidad y las implicaciones que tienen los problemas que se están discutiendo. En el caso del conflicto de aeronaves civiles, tenemos 2 cuestiones separadas que se han vinculado. Una es el histórico, asociado a las conclusiones de los paneles, los dictámenes de los paneles, y otra es la mirada hacia el futuro y lo que sería el marco, digamos, pactado para evitar conflictos similares en el futuro con Estados Unidos en términos de apoyo al desarrollo de este tipo de aviones. En esas circunstancias uno puede pensar, si hay buena voluntad, pues hombre, lo normal es que se concentren en discutir algunas disciplinas y mecanismos de supervisión mutuos, de manera que solucionando el problema a largo plazo, pues se pueda de alguna manera también dar una salida rápida a todo el problema arrastrado históricamente en términos de cumplimiento de los paneles. Ese sería el escenario ideal. Hay una cumbre bilateral el 14 de junio, en la que deberíamos poder constatar que estamos haciendo progresos, quizá no tener un principio de acuerdo cerrado ya para esa fecha porque realmente los plazos son muy, muy breves, pero sí por lo menos haber constatado que se sigue progresando. Si esa constatación es tal y se puede trasladar y hacer pública, yo entiendo que lo razonable sería efectivamente hacer una prórroga de la suspensión que nos permitiera seguir negociando.
seguramente con una fecha límite adicional, que podría ser 3 meses, 4 meses, para no retirar, digamos, el incentivo de la presión de tiempo para avanzar en la negociación. Pero ese sería un escenario razonable. En cualquier caso, no hay que engañarse en pensar que la solución es fácil, porque obviamente estos sectores globalizados, pues todos requieren de una buena disposición en general de los que están y de los que podrían entrar como nuevos productores, como es el caso de China en el caso de las aeronaves civiles. En lo que se refiere a los aranceles sobre el acero y el aluminio, que son la otra parte de las medidas incorporadas por la Unión Europea como medidas de reequilibrio, pues tenemos otro problema de fondo de enorme calado, como es el que haya un exceso de capacidad de producción de acero a escala global muy importante, y que eso deba ser abordado, obviamente, también a escala global. Las soluciones son complicadas, ahí se habla mucho de discutir las condiciones para una competencia leal entre los diferentes fabricantes, pero realmente es un problema extraordinariamente complejo porque afecta a la soberanía de los países y a la política industrial de los mismos, y por lo tanto pues es difícil de resolver, sobre todo teniendo en cuenta que en el propio Estados Unidos las consideraciones, como indicaba al principio Luis Carazo, sobre seguridad nacional son, digamos que, diferentes de las que podemos tener en Europa, y eso pues hace más difícil el diálogo. En cualquier caso, lo que hay que esperar aquí es que Estados Unidos recoja el guante de la propuesta de la Unión Europea y que efectivamente lleguemos a una congelación de los situación actual y que podamos negociar una retirada de los aranceles, tanto del acero como la retirada de las represalias europeas en un futuro lo más cercano posible. Nuestra misión, en cualquier caso, siempre es facilitar el comercio. Gracias. Pues muchísimas gracias. Concluimos esta mesa agradeciendo a todos, José Miguel, Javier, Juan Francisco, vuestra participación. Permitirme también agradecer a todos los asistentes su atenta mirada a lo largo de esta mañana, y sin desde luego querer arrogarme ningún derecho más allá de ser una parte importante del sector alimentario, como lo son otros sectores afectados, como los que hoy, por ejemplo, hemos compartido, el vino o el aceite. Lo que sí quiero deciros es que somos conscientes que el tema es difícil. Creo que hoy sois un poco más conscientes de cómo nos afecta a los sectores en nuestro día a día, a las personas, a la realidad de las empresas que estamos detrás. Y sí que quiero terminar con un agradecimiento de lo que, sinceramente, al menos en Espirituosos España sentimos, que es la involucración y la sensibilidad que habéis venido teniendo desde el primer día en un tema que no es fácil y que ahora empezamos a ver un poquito de luz al final del túnel. Así que gracias al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, gracias al Ministerio de Comercio, Turismo e Industria, y gracias también, Javier, por defender el pabellón ahí en esos foros tan interesantes de los que hoy hemos aprendido algo más. Muchas gracias y pasamos, Ricardo, a las conclusiones. Muchas gracias a vosotros también. Gracias a vosotros. Buen día. Muchas gracias, Bosco. Vamos a intentar hacer un resumen de todo lo que se ha dicho, que ha sido mucho. Y bueno, para comenzar, destacar los datos de la importancia que tiene la industria de alimentación y bebidas en la Unión Europea, tanto en términos de valor añadido como de empleo: 266.000 millones de euros y 1,2 billones de euros de facturación en toda la Unión Europea, más de 4,8 millones de personas empleadas en los 25 países de la Unión. Además, la Unión Europea es el primer exportador mundial de alimentos y bebidas. Las ventas fuera de la UE alcanzaron los 144.000 millones de euros, que representa el 7,23% del total de las exportaciones extracomunitarias. Esto genera una balanza comercial positiva de 66.000 millones de euros. En España, la industria de alimentación y bebidas tiene un peso sobre lo que es la manufactura de el 19,67% del valor añadido bruto, lo que representa 24.594 millones de euros y el 21,1% del empleo. Las exportaciones españolas se han situado en
en 2020, a pesar de la COVID, en los 33.945 millones de euros, lo que representa un aumento del 4,4% con respecto al año anterior. También ha quedado patente la relevancia del mercado estadounidense para la industria de alimentación y bebidas europea y española. En el caso de la Unión Europea, durante 2020 las exportaciones alcanzaron los 19.600 millones de euros de facturación, un 5,56% del total, y las importaciones 3.700 millones de euros, lo que representa un 1,85%. Si realizamos ese mismo análisis en el caso específico de España, se observan ventas a Estados Unidos por valor de 1.885 millones de euros, lo cual representa el 5,55% del total de las exportaciones. Además, si se excluye el efecto que ha tenido en 2020 la parte de porcino que ha mencionado Mauricio García de Quevedo, Estados Unidos se convierte en el primer socio comercial de la UE fuera de nuestras fronteras. Las importaciones de España a nivel de productos de Norteamérica, de Estados Unidos, suponen el 3,24%, lo que representa 344 millones. Todos estos datos nos dan una referencia muy clara de la importancia de los intercambios comerciales de la industria de alimentación y bebidas entre la Unión Europea, particularmente España, y Estados Unidos. Los aranceles, los intercambios, ¿cómo se han visto? También hemos estado hablando de cómo se han visto afectados los productos por distintos casos. En la cuestión relativa al aceite, por ejemplo, que mencionaba Gonzalo Guillén, pero como se ha dicho, el caso Airbus-Boeing afecta a 113 productos de 9 categorías, que son lácteos, espirituosos, vinos cárnicos, aceite de oliva, zumos y o productos del pescado. Suponen el 53,1% del total de las exportaciones de la industria de alimentación y bebidas a Estados Unidos. Todos estos puntos se han visto ajenos en esta disputa comercial, ajena totalmente al sector agroalimentario, que como también se ha mencionado, pues es el paganini en muchos casos y en muchos países en todas estas guerras comerciales. En este caso, los productos que hemos mencionado tienen ahora mismo, han tenido, el 25% de arancel. Y esto pues ha tenido un impacto muy marcado, con pérdidas de hasta el 70% en algunas categorías de producto, y en el caso del aceite de oliva, como ha mencionado Gonzalo Guillén, el producto envasado, de hasta el 80%. Otro caso es el whisky bourbon estadounidense, que está afectado por los aranceles impuestos por Estados Unidos en el marco de la disputa del aluminio y del acero, que ya soporta ese 25% que se ha mencionado y que podría haber llegado, si ayer no se hubiera llegado al acuerdo, al 50% en junio de 2021. También son de especial preocupación los aranceles impuestos por la administración estadounidense a la aceituna de mesa, que ha tenido mucha repercusión también en los medios de comunicación. Desde el punto de vista de la Comisión, no hay garantías, así nos lo ha trasladado don Luis Carazo, no hay garantías, pero sin duda tenemos perspectivas positivas para la resolución de ambos conflictos que lamentablemente con gran probabilidad podrán seguir afectando en el futuro al sector agroalimentario, al ser estratégico, icónico y clave prácticamente en cualquier país del mundo. Para Gonzalo Guillén, Estados Unidos es el primer país importador de aceite de oliva, que ha multiplicado por 4 las exportaciones en los últimos 30 años, para que nos hagamos una idea de la importancia que tiene, y por ello este país se ha convertido en los últimos años en el principal mercado para el AOVE español. La imposición de estos aranceles ha hecho que baje el volumen comercializado, generando además una ruptura de mercado interior, puesto que no todos los países tenían esta subida de aranceles. Hemos pasado de liderar el mercado a caer a la tercera posición en volumen, al tiempo que perdemos en valor añadido en el pasado, como comentábamos antes, lo cual afecta no solo a este producto y al tema envasado,
sino que afecta a toda la cadena de valor del aceite, desde los olivicultores hasta los transportistas, hasta todo, como se ha dicho durante toda la jornada, a todos los que intervienen en la producción y comercialización. Para Diego Talavera, Estados Unidos, en el caso de los vinos que ellos comercializan, ya es el primer mercado mundial al que exportan más de 1.300 bodegas españolas. La imposición de aranceles al vino ha implicado la pérdida de competitividad de nuestros productos y nos ha alejado del top 5 que pues siempre nos habíamos marcado como objetivo país. Y lo cual, igual que en el caso del aceite, afecta a toda la cadena de valor, desde los viticultores a todo lo que genera economía en las zonas productoras y donde se comercializa y se transforma. El arancel afecta también al posicionamiento de nuestras marcas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque los esfuerzos que se hacen en marketing pues pueden irse al traste en este tipo de cuestiones porque se ve también influido. Hay que tratar de solventar estos problemas porque en algún caso, como él ha mencionado, hay que empezar, cuando esto se solucione, incluso desde cero. Como empresa familiar multinacional, se han visto obligados a estar menos activos con los vinos españoles, cambiando el rol y teniendo que acudir a otros vinos de otros orígenes que no están afectados por el arancel. También la responsable de Vincent Tori mencionaba todo lo que implica para Segovia, para Valencia, donde llega su Bourbon, todo lo que implica a nivel de inversiones que pueden no realizarse si estos problemas continúan teniendo lugar, tanto en Segovia, como mencionaba ella, donde han duplicado el empleo que generan, como en otras inversiones que tenían previstas por toda España. El Ministerio de Agricultura también nos ha trasladado, y así ha quedado reflejado en los últimos meses, que cómo ha estado al lado del sector, cómo lo ha defendido y también se ha coordinado con otros departamentos del Gobierno para intentar solucionar este problema. La posición española está condicionada por el conflicto de Airbus y puede haber discrepancias incluso entre países, pero se ha mantenido una posición más o menos común para no debilitar la capacidad de negociación de la Unión Europea en estas negociaciones que se han producido. La situación que se ha producido en los últimos meses con el cambio de gobierno en Estados Unidos han cambiado las formas, pero la situación es muy parecida porque también es cierto que esta administración mantiene el American First, pero parece ser que hay algo más de esperanza. Javier Sierra mencionaba que el 10% de las mercancías que se comercializan en el mundo son agroalimentarias y pasan por al menos 3 países. De todo este 10%, un tercio más o menos se integra en la cadena de suministro, lo cual genera una economía y empleo en todos los sitios donde esto tiene lugar, que en caso de problemas como los que estamos viendo, pues influyen en la economía no solo de la zona, sino de todo el sector agroalimentario. Si en junio, en la reunión que está prevista que haya entre las administraciones, hay buenas sensaciones, puede haber posibilidades de conseguir una prórroga en julio, aunque no se puede afirmar nada. En el caso de Boeing, por ejemplo, en el caso del acero, hay otro problema de fondo que dependerá también de la capacidad que haya a nivel mundial de producir acero en el resto del mundo. Esto, si se produce y hay mucha capacidad, pues podría no ayudar a resolver el conflicto. Y también es importante que Estados Unidos coja el guante de la UE y se pueda llegar a un acuerdo lo antes posible porque creemos que puede ser importante para todos. Luego, por parte de Brown-Forman, la empresa ha mencionado que se ha visto muy afectada en cuanto a lo que ha supuesto el incremento de los aranceles, pero, sin embargo, ve con esperanzas estas novedades que se han producido en el día de ayer y, por tanto, espera que ayude a que haya una solución al conflicto antes que después. También, a modo genérico, el sector agroalimentario, que es lo que se ha trasladado por parte de todos en los casos de estudio,
es duro y no puede verse afectado por las disputas comerciales ajenas a la naturaleza de los productos agroalimentarios. Estamos en un sector transversal que afecta a toda la cadena de valor y a toda la economía del sector agroalimentario y, por lo tanto, estos tipos de conflictos van a afectar y afectan tanto en España como en el resto de Europa a todos los operadores. La decisión de suspender temporalmente la duplicación del arancel sobre el whisky americano y el bourbon, pasando del 25 al actual 50, es esta suspensión, quiero decir, sin duda una buena noticia, pero debemos recordar que seguir manteniendo una tasa del 25 deja a muchas empresas en una situación financiera compleja y sin precedentes. También la decisión de suspender temporalmente los aranceles sobre los productos de la UE, Reino Unido y Estados Unidos derivados de la disputa de Airbus-Boeing ha sido un avance positivo, pero no obstante hay que tener en cuenta que la fecha de vencimiento de esta suspensión está cada día más cerca, el 11 de julio, por lo que debería de, alcanzarse ese acuerdo que antes hemos mencionado previo a la fecha o establecer una prórroga de la suspensión de los aranceles, como también ha transmitido el representante del Ministerio de Comercio. Esto permitiría que se pudieran continuar las negociaciones. A nivel de demandas del sector, y ya para terminar, el sector agroalimentario español, a través de los significativos ejemplos que hemos visto, como el aceite de oliva, el vino o los licores, ha querido destacar que es necesario alcanzar acuerdos que restablezcan las relaciones comerciales, impulsen la economía y la competitividad de las empresas, beneficiosos para todas las partes y la cadena de valor. Señalando además que la Unión Europea debe propiciar un diálogo constructivo con los Estados Unidos a fin de eliminar los aranceles existentes a productos no relacionados con los conflictos originales, como pueden ser el whisky bourbon estadounidense, el vino español o el aceite de oliva y las aceitunas que también hemos mencionado. Un paso necesario en esa dirección sería mantener la suspensión de aranceles derivados del conflicto Boeing-Airbus el próximo 11 de julio y alcanzar un acuerdo en el conflicto del acero y el aluminio que permita acabar con las medidas de represalia arancelaria que ahora mismo tenemos. El sector también ha agradecido a la Comisión, al Gobierno de España y a la Administración americana los últimos movimientos y alienta a mantener la inercia positiva, manteniendo cuantas reuniones sean necesarias hasta lograr el fin de todos los aranceles y mientras ello ocurre, se acuerde la moratoria de toda su aplicación. Así rápidamente han sido algunas de las conclusiones que hemos tomado. Lo pondremos un poquito en orden y se lo haremos llegar a la Federación para que haga con ello lo que estime oportuno y se lo traslade pues, a todos aquellos que están implicados en este tema. Así que, sin más y para cerrar, pues le voy a dar... vamos a dar las gracias a todos los asistentes y pues nada, esperamos que haya sido de su agrado, que haya sido de su interés. No ha habido ninguna pregunta por el chat, así que no ha lugar a este intercambio de opiniones. Por lo tanto, concluimos el seminario y pues les emplazamos a una próxima ocasión, dando las gracias a Espirituosos de España por contar con nosotros, a todos los asistentes por haber estado ahí y a los ponentes por sus interesantes aportaciones. Hasta pronto. Muchas gracias.